Hola, ¿cómo están? No es de hoy. No es de ayer. Esto es algo más viejo de lo que nos imaginamos. Los crímenes sin resolver. Espero les guste, nos den su like, suscríbete y deja tu comentario. Julie Busken. Julie Busken, de 21 años de edad, o simplemente Julie que es como la llamaban, vivía en Oklahoma City, Oklahoma, en 1996. Julie nació y creció en Benton, Arkansas, y se mudó a Oklahoma para estudiar en una universidad de la zona. Trabajaba en el campo de golf de la universidad y estaba camino de obtener su licenciatura en danza. Era una aspirante a bailarina clásica y después de la universidad quería abrir un estudio y enseñar a los niños a bailar. Julie era popular y tenía muchos amigos en la escuela. Sin duda, era muy talentosa. La noche del 19 de diciembre de 1996, Julie pasó tiempo con su amigo Ryan James en la casa de sus abuelos. Ryan trabajaba con Julie en el campo de golf y después de la cena vieron una película. Además, hicieron planes para almorzar al día siguiente. Julie se quedó en casa de sus abuelos hasta las 10 de la noche y luego se fue a pasar tiempo con otros amigos. Ella y sus amigos jugaron Monopoly e intercambiaron regalos de Navidad en la casa de uno de los amigos. Al terminar, Julie se despidió, ya que tenía planeado regresar a casa al día siguiente. Su semestre en la universidad acababa de terminar y su compañera de cuarto, Megan, también estaba allí. Julie le prometió a Megan que la llevaría al aeropuerto de Will Rogers al día siguiente a las 5 de la mañana. Así pues, Julie y Megan decidieron pasar la noche despiertas. Teleoperadora. 911. Residente. Sí, estábamos durmiendo y mi esposa escuchó algo muy extraño, como un grito bastante horrible que venía desde el estacionamiento de nuestro complejo de apartamentos. Teleoperadora. ¿Ve algo afuera? Residente. No, estoy algo asustado como para salir, de hecho. Después de unas horas, Ryan James llegó al apartamento de Julie para su cita de almuerzo programada, pero Julie no estaba en ninguna parte. Por supuesto, su auto también había desaparecido. Ryan entonces reportó su desaparición. Poco después, los padres de Julie llegaron a su apartamento. Habían conducido desde Arkansas para ayudar a Julie con su mudanza de regreso a casa. Pero en lugar de encontrar a su hija, se encontraron con policías que les informaron que Julie estaba desaparecida. 12 horas después de su desaparición, se encontró el cuerpo de Julie Busken en la orilla de un lago a unas 15 millas de su apartamento. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda, con un par de cordones de zapatos, y desde la cintura hacia arriba estaba en el agua. A Julie le habían disparado una vez, estilo ejecución. La herida de bala en la parte posterior de su cabeza era de un contacto cercano. También había evidencia de que había sido agredida. En el lago, los investigadores encontraron posibles pruebas en la arena cerca del cuerpo de Julie. Había 2 conjuntos de huellas que bajaban hacia el lago y solo uno regresó. Un conjunto pertenecía a Julie y el otro, la policía creía que pertenecía a la persona que le disparó. Después de examinar la huella y consultar a Nike, se determinó que la huella era consistente con un zapato deportivo Nike Air 2 para hombres de talla 9. A unos 20 pies del cuerpo de Julie, los investigadores encontraron un leotardo rosa arrugado con las iniciales JB en la etiqueta. Claramente, era de Julie. El leotardo tenía ADN masculino y se guardó para ser utilizado más adelante cuando la tecnología del ADN estuviera más avanzada. Una autopsia confirmó que Julie fue disparada con una sola bala calibre 22. El arma específica utilizada era bastante distintiva, pero hablaremos más de eso después. En aquel entonces, Julie Busken tenía muchos amigos en la universidad y los investigadores se dispusieron a entrevistar a tantos de ellos como fuera posible. Esperaban que alguien pudiera proporcionar información útil, pero ese no fue el caso. No había nadie que, abiertamente, no le agradara a Julie, y no había tenido ninguna ruptura ni nada por el estilo. La policía encontró el apartamento de Julie en perfecto orden, y no había señales de ninguna pelea que hubiera tenido lugar. Encontraron su auto en un complejo de apartamentos a solo una cuadra de donde vivía. En el suelo del auto, había arena roja que se parecía a la arena roja de las orillas del lago donde se encontró el cuerpo. Esto fue considerado bastante extraño por los investigadores. ¿Por qué alguien secuestraría a Julie, le quitaría la vida en el lago y luego conduciría su auto de regreso casi al lugar exacto donde ocurrió el secuestro?
Frustrantemente, no había cabellos, fibras ni huellas extrañas en el vehículo. Tampoco había evidencia de una lucha que hubiera tenido lugar. El teléfono de Julie estaba desaparecido. Los investigadores obtuvieron los registros de su teléfono celular para ver si podrían ser útiles. Los registros del celular indicaron que alguien hizo 2 llamadas después de que ella ya no estuviera viva. Una de las llamadas era para obtener el pronóstico del clima y la otra a un número que no estaba en servicio en ese momento. A pesar de las pistas y una recompensa de $70,000, no hubo avances significativos y el caso se enfrió durante un corto tiempo. Luego, un mes después de que le quitaran la vida a Julie, un hombre llamó a la policía. Dijo que en la noche en que Julie fue secuestrada, vio un auto como el suyo salir delante de él y casi chocar, afirmando que fue cerca del lago. El testigo siguió al auto de Julie durante aproximadamente 8 kilómetros porque quería enfrentarse al conductor. El conductor lo miraba constantemente a través del espejo retrovisor y se alejó a toda velocidad. El testigo alcanzó a ver un vistazo del rostro del conductor y luego tuvo que describirlo a los investigadores. Este es el retrato hablado que hicieron del joven que conducía el auto de Julie alejándose del lago. Posiblemente era un estudiante universitario, seguramente de origen hispano, con cabello negro largo y una constitución musculosa. El retrato hablado se transmitió repetidamente por los medios de comunicación locales en Oklahoma, pero nadie lo reconoció. El caso se enfrió durante 4 años y medio, hasta que la policía recibió una carta de una reclusa del centro de detención del condado de Oklahoma. Dijo que un antiguo conocido suyo podría haberle quitado la vida a Julie. Se trataba de Dennis Stermer, de 23 años. Stermer era un trabajador de la construcción y no tenía antecedentes penales, pero en el momento del crimen vivía a solo 4 cuadras del apartamento de Julie y se parecía al retrato hablado. Stermer se negó a responder cualquier pregunta y no proporcionaría ninguna muestra de ADN, de modo que la policía tuvo que obtener una orden judicial para recogerlo. Su perfil de ADN era muy similar a la muestra tomada del leotardo en la escena del crimen, pero no había una verdadera coincidencia y ya no se le consideró sospechoso. El único pariente masculino era su hermano. Tenía que ser él, ¿verdad? Parecía que el caso sin resolver de 5 años finalmente iba a ser resuelto, pero en un giro inesperado, el ADN de su hermano tampoco coincidía. Una vez más, el caso quedó nuevamente estancado. Tristemente, los padres de Julie tuvieron que aceptar la posibilidad de que tal vez no vivirían lo suficiente como para presenciar la justicia. Los investigadores estaban decididos a evitar que eso sucediera, y esencialmente, intentaron recolectar ADN de todos los hombres con los que Julie había tenido contacto. Se realizaron pruebas a más de 200 hombres, pero nadie coincidía. Literalmente, parecía que el caso nunca se resolvería. 6 años después de que le quitaran la vida a Julie, un hombre llamado Anthony Castillo Sánchez fue arrestado por agredir a su novia. Después del arresto, Sánchez tuvo que proporcionar una muestra de ADN a las autoridades para su análisis. En este sentido, los investigadores notaron algunos hechos interesantes sobre el pasado de Sánchez. En concreto, vivía a solo a 1.60 kilómetros de distancia del apartamento de Julie. Una de las novias de Sánchez mostró a los investigadores su diario del mes en el que arrebató la vida de Julie. Había una entrada en la que ella mencionaba que Anthony le había comprado un par de zapatos para correr de la marca Nike, y él también había obtenido un par para sí mismo. Sánchez usaba una talla de zapatos 9. Sin nada más, esto demostraba que Sánchez poseía un par de zapatos de la misma marca y tamaño que las del perpetrador. Curiosamente, una de las exparejas de Anthony tenía un número de teléfono celular que difería en una sola cifra del número que se marcó en el teléfono de Julie después de su fallecimiento. ¿Era posible que Sánchez intentara marcar el número de su expareja de memoria, pero se equivocara en una cifra? Sánchez y su padre tenían la extraña costumbre de disparar armas calibre 22 contra la pared dentro de la casa que alquilaban. Los investigadores recogieron una bala de la casa y determinaron que provenía de la misma arma que se usó para dispararle a Julie. Solo 6 compañías fabricaban armas calibre 22 con las ranuras específicas que se encontraban en las balas. En el año 2004, se comparó el ADN de Anthony Sánchez con el ADN masculino encontrado en el leotardo de Julie. Y, por supuesto, había una clara coincidencia. Sánchez solo tenía 18 años en el momento del crimen. Es interesante pensar que, si hubiera marcado el número correcto en el teléfono de Julie, lo habrían atrapado instantáneamente.
Anthony Castillo Sánchez fue condenado en 2006 y se decidió que pagaría por el crimen con su vida. Hasta marzo de 2023, Sánchez todavía estaba impugnando su condena y afirmaba que su padre era el culpable y no él. Su padre, Glenn Sánchez, se quitó la vida en abril de 2022 y aparentemente le dijo a su novia que él era el culpable desde el principio. Sin embargo, los investigadores ya habían considerado la posibilidad de que el ADN pudiera pertenecer realmente a Glenn Sánchez y no fue el caso. La probabilidad de que la coincidencia sea un error es de 1 entre 200 cuatrillones para caucásicos, 1 entre 20 quintillones para afroamericanos y 1 entre 94 cuatrillones para hispanos del suroeste, según los documentos judiciales. Anthony Sánchez fue finalmente ejecutado el 21 de septiembre de 2023. Laura Salmon. Murfreesboro, Tennessee, es un lugar en los Estados Unidos que fue escenario de una batalla muy famosa durante la Guerra Civil, la Batalla de Stones River. En los últimos años, Murfreesboro ha experimentado un crecimiento sustancial, con muchas personas acudiendo allí gracias a la universidad. En 1984, ocurrió un crimen que involucró a una estudiante universitaria y que aún se habla hoy en día en la ciudad. El 31 de mayo de 1984, un granjero de Murfreesboro, Tennessee, hizo un descubrimiento impactante de camino a casa. El granjero vio ropa tirada en el campo y decidió acercarse. Cuando lo hizo, notó que debajo de la ropa estaba el cuerpo de una muchacha que solo llevaba un sostén y estaba cubierta con 2 pares de jeans y una chaqueta oscura. La manga de la chaqueta estaba enrollada alrededor de su cuello. Los investigadores determinaron que el primer par de jeans era de ella y el segundo par era de hombre. También se encontró un par de ropa interior sujetado en una de sus manos. Fue identificada como Laura Salmon, una joven de 18 años. Laura nació el 6 de octubre de 1965 en Tennessee. En ese momento, Laura era una estudiante universitaria local. Asistía a la Universidad Estatal de Middle Tennessee en Murfreesboro, Tennessee, y además trabajaba como cajera en la tienda de comestibles Kroger. La autopsia concluyó que Laura perdió la vida debido a un traumatismo contundente en la cabeza. El arma parecían ser las rocas encontradas cerca de su cuerpo. La sangre en esas rocas y otros materiales eran consistentes con haber sido golpeada hasta 10 veces en la cabeza. Además, durante la autopsia, el médico forense descubrió que Laura había tenido relaciones íntimas con alguien en las últimas 24 o 48 horas antes de que le quitaran la vida. No se encontraron lesiones ni evidencia que indicaran que no fue consensual. Naturalmente, una de las pistas más importantes para los investigadores fue el par de jeans de hombre encontrados sobre el cuerpo de Laura. Los investigadores encontraron ADN masculino en los jeans de una persona diferente al hombre con el que Laura había sido íntima. Este ADN probablemente pertenecía al perpetrador. Desafortunadamente, las pruebas de ADN todavía estaban en sus primeras etapas y los investigadores no pudieron hacer mucho más con el ADN que almacenarlo. Luego, los investigadores se enfocaron en crear una línea de tiempo de los eventos, con la esperanza de que les ayudara a resolver el caso. Laura comenzó su día yendo a su trabajo en la tienda de comestibles Kroger. Los registros mostraron que dejó la tienda alrededor de la 1 p.m. Después de eso, se suponía que iba a tener una cita en la Universidad Estatal de Middle Tennessee para revisar sus calificaciones y reunirse con el personal de la oficina. También tenía planes de ir a nadar a la casa de su abuela, pero nunca llegó allí ni a la universidad. Los investigadores encontraron el automóvil de Laura cerca de la tienda, a varios kilómetros de donde se encontró su cuerpo. Los investigadores no pudieron encontrar huellas dactilares en el automóvil que no pertenecieran a Laura, pero curiosamente encontraron un cabello ajeno. Se almacenó junto con las pruebas de ADN que recolectaron de los jeans. Igualmente importante, los investigadores encontraron tierra en los guardafangos del auto. El laboratorio del FBI determinó que era consistente y que existía una alta probabilidad de que el automóvil de Laura hubiera estado en la carretera justo al lado de la escena del crimen. Esto significaba que alguien le quitó la vida y luego condujo su automóvil de regreso a su lugar de trabajo. Aparte de hacer que los investigadores creyeran que el perpetrador conocía a Laura, la pista no fue fructífera. Testigos se presentaron y ubicaron a Laura en un club nocturno local la noche antes de que le quitaran la vida. Los testigos dijeron que Laura estaba bailando con un hombre joven no identificado, pero los investigadores no pudieron localizarlo.
El cuerpo de Laura se encontró en un área que a menudo servía como un lugar de encuentro para estudiantes de secundaria y universitarios, donde iban a festejar, hacer fogatas, etc. La teoría entonces fue que Laura conoció a un chico en el club nocturno después de terminar su trabajo y fueron a Lovers Lane. Allí, Laura rechazó los avances del desconocido y él le quitó la vida. Como los investigadores no pudieron identificar al joven, hablaron con el novio de la escuela secundaria de Laura, David Kyle Gilley. Se sabía que David era del tipo celoso, pero tenía coartada. Su padrastro le dijo a la policía que David estuvo en casa todo el día cuando le quitaron la vida a Laura, por lo que no podía ser responsable. Por lo tanto, fue descartado como sospechoso. Justo cuando los investigadores se quedaron sin pistas que seguir, una mujer en Nashville, Tennessee, llamó a la policía con una posible pista. Afirmó que un hombre llamado John Taylor la había agredido y que, durante el incidente, Taylor aparentemente le dijo que le haría lo mismo que le hizo a Laura. Cuando la policía lo interrogó, Taylor negó haber agredido a la mujer y negó haber hablado sobre Laura o tener algo que ver con ella. Una verificación de antecedentes descubrió que Taylor asistió a la misma universidad que Laura. Incluso era miembro del mismo club de salud, el Olympus Athletic Club and Spa. Taylor también asistió a las mismas reuniones y funciones de la fraternidad que Laura. Aún más relevante, Taylor estaba cerca de la universidad el día en que le quitaron la vida a Laura. Taylor tenía un historial de violencia hacia sus novias o compañeras femeninas. Todo esto aumentó su posibilidad de ser sospechoso. Los investigadores hicieron que los analistas del FBI compararan el cabello de Taylor con el cabello ajeno que encontraron dentro del automóvil de Laura. Recibieron un informe del FBI que indicaba que el cabello recuperado del vehículo era consistente con el cabello de John Taylor. Caso cerrado, ¿verdad? Otro idiota atrapado, pero no del todo. En ese momento, las pruebas de ADN mitocondrial del cabello humano aún estaban a varios años de distancia. El cabello podría haber pertenecido alrededor del 20% de la población. Esto, por supuesto, no era lo suficientemente sólido como para arrestar a Taylor. Aunque parecía un caso resuelto, habría algunos giros más en este caso. Los investigadores no encontraron nada que lo relacionara con la escena del crimen, ni que confirmara que estuvo con Laura ese día. El par de jeans de hombre encontrados en la escena del crimen tenían una entrepierna de 36 pulgadas y una cintura de 30 pulgadas. Taylor era una persona pequeña y los jeans no le habrían quedado. Los investigadores no tuvieron más opción que pasar a otros sospechosos. A lo largo de los años, investigaron a más de 100 sospechosos, pero no obtuvieron resultados. La madre de Laura, Lorraine McKay, hizo una promesa a Laura en su tumba. Prometió que se haría justicia. Lorraine realmente no sabía cómo cumplir esa promesa, pero decidió que era lo último que podía hacer por Laura. Pasaron muchos años antes de que finalmente llegara ayuda. Dan Goodwin era uno de los amigos de Laura en la universidad. Salieron juntos algunas noches antes de que le quitaran la vida a Laura. Dan le preguntó si quería ir a ver una película, y terminaron en el cine el 27 de mayo de 1984, donde vieron una función matiné de The Natural con Robert Redford. En el funeral de Laura, Dan prometió a su madre que ayudaría a encontrar al perpetrador. Después de graduarse, Dan se convirtió en periodista en el periódico The Daily News Journal en Murfreesboro, Tennessee, donde se especializó en noticias policiales. Escribió sobre una serie de casos sin resolver en 1987, que incluía el caso de Laura. Dan sabía que estaba más interesado en el trabajo policial real que simplemente escribir sobre ello. Varios años después, Dan dejó el periodismo y se convirtió en oficial de policía. El primer caso sin resolver que le asignaron fue el de Laura Salmon. Una de las primeras cosas que hizo Dan fue enviar todas las pruebas de vuelta al laboratorio forense para hacer pruebas. La tecnología del ADN había avanzado mucho y se llevaron a cabo pruebas completamente nuevas. Mientras tanto, Dan siguió otras pistas, una de las cuales provino de un estudiante de secundaria. En el año 2000, un estudiante de la escuela secundaria Oakland hablaba del caso de Laura Salmon. El estudiante les contó a todos que su padre le quitó la vida a una chica en 1984 y arrojó su cuerpo. El padre del estudiante era David Patterson, quien tenía antecedentes policiales por agresión agravada. Desafortunadamente, cuando Dan intentó hablar con Patterson, se enteró de que Patterson ya no estaba vivo, había sido fatalmente herido de bala.
Por supuesto, Dan decidió continuar siguiendo la pista. Obtuvieron ADN de los hijos de Patterson y lo compararon con el ADN masculino encontrado en la escena del crimen. No era una coincidencia y fue descartado como sospechoso. Dan luego volvió a John Taylor, quien inicialmente era sospechoso en el caso. El ADN de Dan tampoco coincidía, por si te lo estabas preguntando. Dan también proporcionó una muestra de ADN que, después de ser probada, confirmó que Dan no era el responsable. Luego, Dan centró su atención en un hombre que pasó desapercibido en la investigación inicial. El nombre que llamó su atención fue David Gilley, como se mencionó anteriormente. David era el novio de Laura en la escuela secundaria, un año menor que ella. Inicialmente se le descartó debido a la coartada que le dio su padrastro. Sin embargo, Dan descubrió que un testigo se presentó y contradecía directamente esa coartada. El testigo vio a David Gilley conduciendo el automóvil de Laura el día en que encontraron su cuerpo. Lo vio cerca del camino que conducía al área donde encontraron a Laura. Según el testigo, David tenía una expresión en blanco en su rostro y simplemente miraba hacia adelante. Ella pudo identificarlo a través de una alineación de fotos, así como el automóvil de Laura. Dan también observó la propensión de David a la violencia hacia las mujeres en su vida, lo que incluía a Laura Salmon. A veces se enfadaba con ella, la agarraba por la cabeza y la golpeaba contra coches, armarios de la escuela o cualquier cosa que estuviera cerca. Incluso a veces la golpeaba. En una ocasión, le rompió 2 dientes frontales. Dan no podía creer que David Gilley fuera descartado tan rápidamente durante la investigación inicial. David medía aproximadamente 1.88 metros, y los jeans de hombre encontrados en la escena del crimen le habrían quedado perfectamente. Luego, Dan recibió ayuda de Jerry Finley en el caso, quien es un experto en reconstrucción de escenas del crimen. Jerry encontró pequeñas gotas de sangre en los jeans. Eran salpicaduras de impacto de velocidad media. Este tipo de salpicadura generalmente se produce cuando alguien es golpeado con un objeto contundente, como una piedra. La mayoría de las manchas de sangre estaban justo encima de la rodilla, lo que indicaba que el perpetrador estaba de rodillas en el suelo mientras golpeaba a Laura con las piedras. Todas estas pruebas confirmaron a los investigadores que los jeans de hombre pertenecían a la persona que le quitó la vida a Laura. Ya se creía, pero las pruebas de ADN confirmaron que la sangre en los jeans pertenecía a Laura. Luego, Dan rastreó a David Gilley en Florida. En ese momento, Gilley se había divorciado 2 veces y trabajaba en el Departamento de Obras Públicas del Condado de Manatee. Como era de esperar, tenía antecedentes policiales, había sido arrestado por agresión, intento de robo y resistencia al arresto. Cuando Dan interrogó a Gilley, una vez más negó cualquier participación y dijo que no era responsable de lo que le sucedió a Laura. En un giro extraño, Gilley admitió que los jeans probablemente eran suyos. Cuando los investigadores le dijeron que creían que el dueño de los jeans era el perpetrador, rápidamente solicitó un abogado. Luego, los investigadores obtuvieron una muestra de saliva de David Gilley. El 31 de mayo de 2000, las pruebas de ADN demostraron que Gilley era el donante del ADN encontrado en la escena del crimen y, por lo tanto, responsable de quitarle la vida a Laura. En el aniversario número 16 del crimen, finalmente arrestaron a David Gilley. Dan, el hombre, cumplió su promesa de ayudar a la madre de Laura a resolver el caso, y la madre de Laura cumplió su promesa a Laura de que vería que se hiciera justicia. Se creía que el motivo eran los celos. Si Gilley no podía tener a Laura, pensaba que nadie más tampoco podía. Cuando ella se fue a la universidad y él todavía estaba en la escuela secundaria, ella hizo nuevos amigos y eso no le gustó. La acosaba con frecuencia. La madre de Laura intentó convencer a Laura de que obtuviera una orden de restricción contra Gilley, pero ella tenía demasiado miedo. Los investigadores creían que Gilley, de alguna manera, convenció a Laura para que fuera a Lovers Lane, un lugar desierto, donde la golpeó repetidamente en la cabeza con piedras. Después de ver que había sangre en sus jeans, Gilley se los quitó y los dejó en la escena del crimen. Luego condujo el auto de Laura hasta su lugar de trabajo, donde más tarde sería encontrado. En septiembre de 2006, David Gilley fue llevado a juicio. La defensa afirmó que la presencia del ADN de otro hombre era una prueba de que otra persona estaba en la escena del crimen. El jurado nunca creyó que el ADN de otra persona en la escena del crimen perteneciera al verdadero perpetrador. Gilley fue declarado culpable de todos los cargos en su contra y condenado a cadena perpetua. Linda Mann
and Dawn Ashworth. Narborough es un pueblo extremadamente seguro en Leicestershire, Inglaterra. Es conocido por un crimen y solo un crimen que tuvo lugar en 1983. Linda Mann, de 15 años, vivía en Narborough. Asistía a la escuela de gramática de Lutterworth y Community College. Era la hermana menor de Susan Mann, quien era 2 años mayor. Su madre era Kathleen Mann, quien se mudó a Narborough después de que su matrimonio terminara. Kathleen se casó con Edward Eastwood en 1980, cuando Susan tenía 14 años y Linda tenía 12. Linda fue descrita como una adolescente típica, tranquila pero popular. Le gustaba la escuela y disfrutaba estar con sus amigos. Linda no tenía problemas con la adolescencia. Era una chica aventurera y le gustaba todo lo relacionado con crecer: música, peinados, maquillaje y ropa. Si le faltaba dinero para ropa, Linda hacía de niñera para ganar dinero y hacer sus propios vestidos. El 21 de noviembre de 1983, Linda caminó hacia la casa de una amiga, pero nunca llegó. Les prometió a Kathleen y Edward que estaría en casa antes de las 10 p.m., pero a medianoche, Linda aún no había regresado. Sus padres, desesperados, llamaron a la policía. Buscaron durante toda la noche. Un empleado del hospital descubrió su cuerpo a las 7:20 a.m. mientras se dirigía al trabajo. Inicialmente pensó que era un maniquí. Linda había sido agredida y estrangulada. Le habían quitado los jeans y el resto de su ropa estaba esparcida. Tenía una bufanda alrededor del cuello que se usó para estrangularla. Cuando la gente de Narborough se enteró del crimen, quedaron absolutamente horrorizados. A partir de entonces, animaron a las jóvenes a caminar en grupos. Los investigadores buscaron en la zona inmediata alrededor de la escena del crimen, pero no encontraron nada útil. A solo unos cientos de metros de la escena del crimen había un hospital psiquiátrico local. Algunas personas creían que el perpetrador podría ser un paciente del hospital, pero no se encontró evidencia de esto. Durante la autopsia, se recolectó ADN masculino del cuerpo de Linda. La persona tenía sangre tipo A, lo que significaba que alrededor del 10% de la población masculina adulta en Inglaterra podría ser responsable. Tomaron muestras de sangre de Edward y descubrieron que no tenía el mismo grupo sanguíneo que el asesino de Linda. Un grupo de investigadores fue de casa en casa para recopilar información, mientras que otros investigadores hicieron una lista de todos los delincuentes de delitos similares en Leicestershire y los interrogaron. Los investigadores recibieron una llamada sobre un joven de cabello puntiagudo. La persona que llamó afirmó haberlo visto alrededor de las 8 p.m., a unos 2 minutos de donde se encontró el cuerpo de Linda. Desafortunadamente, nunca fue identificado. Durante 3 largos años, los investigadores intentaron encontrar al perpetrador. Fue entonces en 1986 cuando la tragedia golpeó nuevamente. Dawn Ashworth, de 15 años, vivía en Enderby, Leicestershire, con sus padres y su hermano Andrew. Tenía talento para el dibujo. Tenía un trabajo a tiempo parcial en la tienda de periódicos en Enderby. El 31 de julio de 1986, Dawn salió del trabajo a las 4 p.m. y se dirigió a la casa de su amiga en Narborough. Le dijeron que estuviera en casa antes de las 7 p.m. Dawn fue vista por última vez a las 4:40 p.m. por automovilistas que pasaban por la avenida King Edward. A las 7:30 p.m., sin señales de Dawn, sus padres se preocuparon y condujeron por Narborough, pero no pudieron encontrarla. A las 9:40 p.m. llamaron a la policía, quienes no podían evitar pensar en Linda Mann y esperaban que su hija no sufriera un destino similar. Unos días después, los policías que buscaban a Dawn encontraron su cuerpo en un campo al lado del callejón 10 Pound. Había sido agredida y estrangulada. El ADN masculino recolectado del cuerpo de Dawn reveló que el atacante tenía el mismo tipo de sangre que el hombre que mató a Linda Mann. Esta no era la única similitud. Ambos crímenes ocurrieron en senderos peatonales. Ambas chicas eran adolescentes y ambas caminaban solas. Ambas fueron encontradas en circunstancias similares, habiendo sufrido el mismo destino. Linda y Dawn asistían a la escuela de gramática de Lutterworth y Community College. En la base del callejón 10 Pound, la policía estacionó una sala móvil de incidentes para recoger información de los habitantes del pueblo y transeúntes. La policía recibió alrededor de 200 llamadas telefónicas y docenas de personas visitaron la unidad móvil. La pista más prometedora tenía que ver con una motocicleta que había sido estacionada debajo del puente de la autopista.
Hubo varios informes de un joven con un casco rojo observado en la zona alrededor de las 5 p.m. el día del crimen. El 1 de agosto, al día siguiente de que Dawn fuera reportada como desaparecida, pero un día antes de que se encontrara su cuerpo, una mujer policía y un detective vieron a un joven en una motocicleta roja con un casco rojo mostrando interés en la búsqueda. Un policía de seguridad fue abordado por un auxiliar de cocina de 17 años del hospital Carlton Hayes, que es el hospital psiquiátrico cercano donde se encontraron los cuerpos de Linda y Dawn. El auxiliar de cocina le dijo al policía que vio a Dawn caminando el día que desapareció. El policía organizó que hablaran con él más tarde para obtener más información. Antes de que pudieran volver a hablar con él, se recibió información valiosa en la sala de incidentes. La información provenía del amigo del auxiliar de cocina, quien también trabajaba en el hospital Carlton Hayes. Este amigo había estado de vacaciones el día que Dawn desapareció, pero había ido al hospital a cobrar su salario. El auxiliar de cocina lo visitó a las 10 p.m. y emocionado le dijo que habían encontrado el cuerpo de Dawn en una cerca, cerca del puente M1. El padre del amigo escuchó la conversación y le preguntó al auxiliar de cocina de dónde había obtenido esa información, porque nada sobre el caso de Dawn había salido en la televisión. «Alguien me lo dijo», dijo misteriosamente el auxiliar de cocina. Su cuerpo estaba colgando de un árbol. El cuerpo de Dawn no estaba colgando de un árbol, pero estaba oculto debajo de ramas de árboles y otros escombros. Fue encontrada dentro de una puerta de acceso que conducía desde el callejón 10 Pound a los campos. Estaba a solo 10 minutos a pie del puente M1. ¿Cómo es que el auxiliar de cocina tenía toda la información sobre dónde estaba el cuerpo de Dawn más de 12 horas antes de que la policía lo encontrara? Después de que los investigadores conocieron toda esta información, fueron a su casa para arrestarlo. El auxiliar de cocina es Richard Buckland. Luego llevaron a Buckland a la estación de policía de Wixton para interrogarlo más a fondo. Buckland dio declaraciones inconsistentes a los investigadores, pero admitió que vio a Dawn el día que desapareció y que él sí habló con ella. Durante sus divagaciones, en un momento, confesó todo y luego rápidamente lo negó todo. Durante la tercera entrevista con él, Buckland hizo una confesión detallada. Fue capaz de dar tantos detalles sobre la escena del crimen que no eran públicos en ese momento. Antes de que Richard Buckland fuera llevado a juicio, Dawn Ashworth fue enterrada. 4 semanas después de ser encontrada en un sendero del pueblo, fue enterrada en un pequeño cementerio detrás de la iglesia de San Juan Bautista en Enderby. El párroco la describió como una joven brillante, animada y encantadora, obediente a sus padres, leal a su familia y llena de alegría de vivir. 200 personas se presentaron en el cementerio detrás de la iglesia de piedra para despedir a Dawn. Los investigadores aún estaban construyendo su caso contra Richard Buckland y escucharon sobre algo llamado pruebas de ADN. Ya estaban convencidos de que él había acabado con la vida de Dawn y probablemente también con la de Linda Mann, pero pensaron que podrían probar esta nueva tecnología. Todas las pruebas de ADN de ambas escenas del crimen fueron enviadas a un joven genetista que trabajaba en la Universidad de Leicestershire y afirmaba haber descubierto algo maravilloso llamado huella genética. El genetista era el Dr. Alec Jeffries. El Dr. Jeffries no estaba seguro de cómo podría hacer lo que los investigadores querían que hiciera. Este tipo de análisis nunca se había hecho antes. El Dr. Jeffries utilizó por primera vez su técnica para resolver un caso de inmigración y luego una disputa de paternidad. Esta sería la primera vez que esta nueva tecnología se usaría en un caso criminal, para revelar la identidad de un perpetrador. Para sorpresa de todos, cuando los resultados de las pruebas de ADN regresaron, mostraron que Buckland era inocente y no había acabado con la vida de Linda, y aún más sorprendente, tampoco había acabado con la vida de Dawn. Sin embargo, las pruebas del Dr. Jeffries pudieron determinar que, al menos, los investigadores habían acertado en una cosa: el mismo hombre era responsable de ambos crímenes. Richard Buckland fue entonces liberado y se convirtió en la primera persona exonerada mediante el uso del perfil de ADN. El inspector Derek Pierce se hizo cargo de la investigación. Pierce leyó 1.800 mensajes que provenían del público. Uno de los mensajes se refería a un hombre cuyo nombre había surgido en la investigación de Linda Mann porque no tenía coartada y tenía antecedentes por exhibicionismo. Por supuesto, cientos de nombres habían sido denunciados de forma anónima por esposas, amantes, rivales, vecinos, y muchos de esos nombres
pertenecían a personas con antecedentes por indecencia. Con tantos hombres sin coartada en la zona, los investigadores tuvieron una nueva idea. Comenzaron a ver qué podía hacer el ADN y decidieron pedir a todos los hombres residentes sin coartada en los pueblos, entre las edades de 17 y 34 años, que entregaran muestras de sangre y saliva de forma voluntaria. Se anunció al público el 2 de enero de 1987. Derek Pierce no creía que el perpetrador fuera a ofrecerse voluntariamente. Dijo, cita, «Solo esperamos que de alguna manera esto lo haga salir a la luz». A finales de enero, 1000 hombres se habían hecho las pruebas y solo una cuarta parte había sido excluida. El laboratorio forense estaba abrumado y parecía seguro que las pruebas iban a llevar más tiempo de lo estimado inicialmente, que era de 2 meses. Para mayo, 3.653 hombres habían hecho las pruebas, pero solo se habían eliminado 2.000 debido a la carga de trabajo bajo la cual los técnicos de laboratorio trabajaban. Luego, el 18 de septiembre de 1987, la policía recibió una llamada que estaban esperando. Una mujer llamó y dijo que escuchó una conversación preocupante entre un grupo de amigos en el pub Clarendon en Leicester. Uno de los hombres, Ian Kelly, habló en voz alta sobre cómo hizo la prueba de sangre para la investigación en nombre de un amigo llamado Colin Pitchfork. Los investigadores examinaron el expediente de Pitchfork y vieron su historial de exhibicionismo hacia las mujeres. También notaron que la firma que hizo o proporcionó en el día en que supuestamente se hizo la prueba de sangre no coincidía con la firma que había dejado en las visitas domiciliarias. Pitchfork estaba casado con Carol Pitchfork y trabajaba en una panadería. Era conocido como mujeriego y tenía una serie de aventuras amorosas. El 19 de septiembre de 1987, Derek Pierce fue a la casa de Ian Kelly para hacerle algunas preguntas. Ian también era panadero y trabajaba con Colin Pitchfork. Al principio, Ian negó haber tomado la prueba de sangre de Pitchfork, pero luego lo admitió. Ian le contó a Pierce lo que Pitchfork le había dicho. Pitchfork le dijo que estaba preocupado de que la policía asumiera que él era responsable de lo que le había sucedido a Linda y Dawn debido a su historial de exhibicionismo. Pitchfork era un maestro manipulador y convenció a Ian de ir a la sala de incidentes y hacerse la prueba de sangre en su nombre. Más tarde ese día, un grupo de investigadores fue a la casa de Pitchfork. El detective Mick Thomas se lo dijo sin rodeos, cita, «Según las investigaciones que hemos realizado, creemos que eres responsable de quitarle la vida a Dawn Ashworth el 31 de julio de 1986. Creemos que otro hombre dio una muestra de sangre por ti. Te estoy arrestando, ¿entiendes?» Colin Pitchfork no lo negó. Su rostro lo decía todo, sabía que lo habían atrapado. Incluso explicó que puso una foto de Ian Kelly en su pasaporte para que los investigadores no sospecharan nada. Cuando Carol Pitchfork entró en la habitación, se le explicó lo que estaba sucediendo y de inmediato comenzó a golpear y a patear a su esposo. Comprensiblemente, los investigadores tardaron en detenerla. En la comisaría de policía, Pitchfork explicó primero lo que le hizo a Linda Mann. Dijo que tenía la intención de exhibirse frente a ella, pero se convirtió en algo más cuando se dio cuenta de que ella lo reconocería algún día. Después de cometer el crimen, Pitchfork regresó a su automóvil, donde su bebé yacía atado en el asiento, y se fue a casa. Pitchfork luego le contó a los investigadores lo que hizo con Dawn Ashworth. Ambos crímenes ocurrieron de la misma manera. Les dijo a los investigadores que sabía lo que estaba haciendo, pero no podía detenerse a sí mismo de cometer esas cosas. Pitchfork también dijo que intentó quitarle la vida a Ian Kelly varias veces para asegurarse de que nunca hablara, pero sus planes siempre fallaron. El 22 de enero de 1988, Colin Pitchfork, de 28 años, fue juzgado en el Tribunal de la Corona de Leicester. En primer lugar, Ian Kelly recibió una condena de prisión suspendida de 18 meses durante 2 años, lo que significaba que no tendría que cumplir tiempo en prisión. Cuando Ian salió de la sala del tribunal, se enfrentó a los medios de comunicación y dijo, cita, «Me equivoqué al hacer lo que hice. Lamento haberles causado dolor a otros». Colin Pitchfork vestía ropa de verano, jeans y una camisa de manga corta. Se declaró culpable de quitarle la vida tanto a Linda Mann como a Dawn Ashworth. Recibió una doble condena a cadena perpetua por sus crímenes. Sorprendiendo a los investigadores, el juez no recomendó un periodo mínimo de tiempo,
lo que significaba que la condena a cadena perpetua en el Reino Unido era similar a la de Estados Unidos, lo que implicaba que Colin Pitchfork podría ser liberado en 10 o 12 años. La policía estaba indignada. El padrastro de Linda Mann, Eddie Eastwood, dijo, cita, Pitchfork me miró a los ojos, simplemente me miró como si dijera, ¿qué te pasa? No podía entender a qué se refería. Parecía casi humano. Cuando todo el polvo se asentó, los investigadores aún enfrentaban la pregunta de por qué Richard Buckland conocía tantos detalles de la escena del crimen de Down Ashworth. Creían que tropezó con su cuerpo camino al trabajo. A menudo se le ha descrito como el tonto del pueblo, y se cree que eso jugó un papel en por qué confesó. Los casos de Linda Mann y Down Ashworth se consideran una gran razón por la cual la tecnología del ADN ha avanzado tanto hoy en día. Miles de casos catalogados como sin resolver se han resuelto gracias al Dr. Alec Jeffries. Debbie Ann Dudley Davis nació en Lynchburg, Virginia, el 15 de julio de 1952. Tuvo un breve matrimonio después de la escuela que terminó en divorcio. Luego, Debbie siguió a su prima Judy Fisk a Richmond, Virginia, y se mudó a un departamento en la calle Devonshire, en el vecindario de Westover Hills. Debbie comenzó a trabajar como gerente de cuentas de Style Weekly en 1985, un medio de comunicación con sede en Richmond. Debbie era fanática de la cultura pop y disfrutaba de los discos de Bruce Springsteen. También fue extra en la película de HBO Finnegan Begin Again. Debbie era una ávida lectora de novelas de misterio y trabajaba un par de noches a la semana en la librería Walden en el centro comercial Cloverleaf, en el condado de Chesterfield. La noche del 18 de septiembre de 1987, Debbie y su compañera de trabajo Diana hicieron un viaje a Virginia Beach para ver una actuación de Dana Carvey. Después del espectáculo, Diana dejó a Debbie en su departamento y esperó a que ella entrara antes de irse. Sin saberlo, esta sería la última vez que Diana vería a Debbie. A la mañana siguiente, un hombre llamado Arnold Ellis vio un Renault Alliance estacionado frente a su casa. Se dio cuenta de que el motor estaba en marcha, las llaves estaban en el encendido y no había señales del conductor del automóvil. Arnold Ellis llamó a la policía y los oficiales determinaron que el automóvil pertenecía a Debbie Davis, quien vivía en la calle contigua a Arnold Ellis. Un oficial de policía tocó la puerta de Debbie, pero no obtuvo respuesta. Un vecino anciano luego le dio al oficial una llave y al entrar, el oficial vio el cuerpo de Debbie boca abajo en su cama. Estaba sin camisa, usando solo un par de pantalones cortos de mezclilla. Su brazo derecho estaba atado detrás de su espalda con cordones gruesos de bota, y su brazo izquierdo estaba atado debajo de ella. El perpetrador había enrollado firmemente un calcetín negro alrededor de su cuello. Había sido estrangulada y agredida sexualmente. Los investigadores descubrieron que el perpetrador robó una mecedora de un porche cercano y la colocó junto a la ventana de la cocina de Debbie para entrar. Junto a la cama de Debbie, en su mesita de noche, había una novela de misterio que estaba leyendo llamada Presunto Inocente, que trataba sobre una mujer que estaba atada y luego le quitaron la vida. Los investigadores sabían que el perpetrador era inteligente y probablemente experimentado. No dejó huellas dactilares, no había testigos y aparentemente no se llevó nada. El detective Ray Williams dijo: «Rara vez un delincuente hace ese tipo de daño y pasa tanto tiempo con su víctima sin dejar un montón de pistas, pero él no dejó nada». Lorna Wyckoff, fundadora de Style Weekly, ofreció una recompensa de $10,000 por información que llevara a un arresto. Los investigadores examinaron a las personas en la vida de Debbie para ver si alguien destacaba, pero no encontraron nada. Debbie llevaba una vida tranquila. No estaba saliendo con nadie, no había visto a su exmarido en años, no consumía drogas ni frecuentaba bares. Apenas 2 semanas después de que la vida de Debbie llegara a su fin, la tragedia golpearía nuevamente en Richmond, Virginia. Susan Elizabeth Helms nació el 6 de febrero de 1955 en Charleston, Carolina del Sur. Se mudó a Richmond, Virginia, para trabajar en su residencia en neurocirugía en el Medical College of Virginia. Susan se casó con Marcel Slagg y compraron una casa en el tranquilo vecindario de Woodland Heights en Richmond. El 3 de octubre de 1987, Marcel llegó a su casa a la 1:45 de la madrugada. Al entrar en la casa, pudo escuchar movimientos arriba. Marcel sabía que Susan había trabajado hasta tarde y pensó que podría haberla despertado.
Rápidamente se duchó y se deslizó silenciosamente hacia su dormitorio oscuro. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, pudo distinguir una escena sacada de una película de terror. El cuerpo parcialmente desnudo de su esposa yacía medio fuera del armario de su dormitorio. Un cinturón de cuero rojo estaba alrededor de su cuello. Las manos de Susan estaban atadas firmemente detrás de su espalda con un cable de extensión y una corbata. Al igual que Debbie, Susan había sido agredida sexualmente y estrangulada. Marcel vio que la ventana de su dormitorio estaba abierta de par en par. Su casa estaba a menos de 1 kilómetro de distancia de la casa de Debbie Davis. El detective Ray Williams estaba de servicio esa noche y se le ordenó trabajar en ambos casos. Williams afirmó que el perpetrador aún estaba en la casa cuando Marcel llegó a casa, ya que escuchó a alguien arriba. No podía haber sido Susan, ya que ya había muerto. En el balcón fuera de la ventana, los investigadores encontraron un frasco de vaselina abierto dejado por el perpetrador. Rastrearon su compra hasta una tienda adyacente al cercano Cloverleaf Mall. Siguieron la pista, pero no llegaron a ninguna parte. Al darse cuenta de que había un delincuente en serie en medio de ellos, la comunidad estalló en miedo y exigieron acción por parte de la policía. Williams trabajó incansablemente durante días y finalmente encontró una pista que podría ser potencialmente útil. Al revisar los registros financieros de la librería Walden del Cloverleaf Mall, donde Debbie trabajaba a tiempo parcial, encontró un cheque escrito por Susan y endosado en el reverso por Debbie. Williams no estaba seguro si esto era solo una coincidencia o si era un posible vínculo entre los dos crímenes. Mientras el detective Williams reflexionaba sobre esta pregunta, tuvo lugar otro horrendo crimen en el área de Richmond. Diane Cho nació en Corea en 1972 y emigró a Estados Unidos en 1984 junto con su familia. En 1987, Diane, de 15 años, era estudiante de primer año en Manchester High School. Era muy inteligente y se ocupaba prácticamente de todo por sus padres, quienes apenas hablaban inglés. En octubre de 1987, Diane le contó a una de sus amigas sobre una perturbadora pesadilla recurrente que había estado teniendo. Diane seguía teniendo sueños sobre un hombre desconocido que la seguía. También les contó a sus amigos en la escuela que a veces veía a este hombre desconocido de sus sueños en el centro comercial. Una noche de noviembre de 1987, Diane fue al cine del Cloverleaf Mall con una amiga. Compraron entradas para The Princess Bride. Luego comenzó a temblar de miedo y señaló a su acosador, quien las estaba mirando desde el estacionamiento. Apenas habían pasado 5 meses desde que la familia de Diane se mudó a Richmond, donde sus padres trabajaban largas horas en una tienda cerca de la Universidad de Virginia Commonwealth. No se sabe si Diane alguna vez les contó a sus padres sobre el encuentro con el hombre desconocido en el Cloverleaf Mall. En la noche del 21 de noviembre de 1987, los padres de Diane llegaron a su apartamento alrededor de las 9. La madre de Diane le cortó el pelo. Mientras se iban a la cama alrededor de la medianoche, podían escuchar a Diane tecleando un trabajo en inglés en su habitación al otro lado del pasillo. Al día siguiente, los padres de Diane llamaron a casa alrededor de las 2 de la tarde para recordarles a sus hijos que se prepararan para un servicio religioso por la tarde. El hermano de Diane, Roman, de 12 años, contestó el teléfono. Diane todavía estaba dormida y no quería molestarla despertándola. Los padres de Diane llegaron a casa aproximadamente 1 hora después y su madre fue directamente al dormitorio de Diane y abrió la puerta. La mamá de Diane entonces gritó fuertemente. Diane estaba atada con una cuerda, había sido estrangulada y agredida, y la ventana de su dormitorio estaba abierta. Se puede ver claramente el patrón de todos los crímenes, y volvería a suceder por 4ª vez. Sue Tucker, de 44 años, vivía en el condado de Arlington, Virginia, en noviembre de 1987. Era editora de una revista del Departamento de Agricultura, y su esposo, Reg Tucker, era un ex fotógrafo de las escuelas públicas del condado de Fairfax. Reg había conseguido un trabajo como profesor de fotografía en su país natal, Gales, a principios de 1987. Sue estaba preparando la venta de la casa de la pareja y terminando sus proyectos en el trabajo, ya que planeaba unirse a su esposo en Gales. Irónicamente, querían emigrar debido al aumento de la violencia en Estados Unidos. Estaban preocupados por la delincuencia. Una vecina de la pareja, Audrey Saislov, no pudo comunicarse con Sue durante varios días
y notó que la ventana de su dormitorio había estado abierta durante días. Cuando Audrey intentó entrar a su casa para verificar el estado de su amiga, percibió un olor a carne podrida. Llamó a la policía, quienes llegaron y encontraron el cuerpo de Sue en avanzado estado de descomposición, tendido en la cama. Había sido atada firmemente con cuerdas de nylon, estrangulada y agredida. No había huellas dactilares. El perpetrador había entrado por una pequeña ventana de la lavandería del sótano. Antes de marcharse, se había tomado el tiempo de preparar un refrigerio y dejó una naranja parcialmente comida en la mesa del comedor de los Tucker. Mientras los investigadores estaban dentro de la casa, sonó el teléfono. Era Reg Tucker, quien había estado intentando comunicarse con Sue en los últimos días. Los oficiales de policía tuvieron que darle la terrible noticia. Los investigadores del condado de Arlington, asignados al caso, se dieron cuenta de que el crimen se parecía mucho al que tuvo lugar en enero de 1984. Fue entonces cuando la abogada de 32 años, Carolyn Hamm, fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado cerca de la casa de Sue Tucker. David Vázquez, un trabajador de comida rápida con un coeficiente intelectual bajo, había confesado ese crimen y estaba cumpliendo una condena de 35 años de prisión por ello. Si estaba en prisión, ¿por qué se estaban cometiendo crímenes idénticos casi 4 años después? El detective del condado de Arlington, Joe Horgis, fue el investigador principal en el caso de Sue Tucker. Viajó a la prisión para entrevistar a David Vázquez porque el modus operandi era el mismo. Manos atadas detrás de la espalda, cuerda alrededor del cuello, y ambas fueron agredidas. Después de la entrevista, quedó claro para el detective que Vázquez no tenía nada que ver con lo que le sucedió a Sue. Mientras los investigadores en el condado de Arlington y Richmond investigaban sus casos, notaron algo. Al igual que en Richmond, había un delincuente en serie atacando a mujeres en sus hogares en 1987, el condado de Arlington tenía su propio maníaco en 1983 y 1984. Todo comenzó en Arlington en junio de 1983 con el secuestro y agresión de una mujer en el área de Green Valley del condado, por parte de un hombre negro de finales de la adolescencia o principios de los 20 años, que usaba una máscara casera. Durante los siguientes 7 meses, a medida que sus ataques se intensificaban, secuestraba mujeres en sus autos y entraba a sus casas y apartamentos a través de ventanas sin seguro. Las agredía brutalmente sin descanso. Ataba a algunas de ellas con cuerdas de nylon cortadas de sus persianas venecianas. La ex fiscal del condado de Arlington, Helen Fahey, fue citada diciendo: «Era una ola de crímenes de una sola persona». En enero de 1984, una mujer de Arlington regresó a casa para descubrir evidencia de un perturbador allanamiento. Las cuerdas de sus persianas venecianas habían sido cortadas y estaban colocadas en su cama. El intruso dejó la casa, parecía como si estuviera esperando a que ella regresara y se cansó de esperar. Fueron 4 días después de eso que encontraron a Carolyn Hamm atada y estrangulada en su garaje. La policía de Arlington arrestó a David Vázquez y lo acusó de quitarle la vida. Vázquez no coincidía con la descripción que dieron ninguna de las víctimas de agresión, pero los crímenes en el área se detuvieron. Solo fue después del asesinato de Sue Tucker que los investigadores descubrieron que el perpetrador de todos los asaltos definitivamente no era Vázquez, y el hombre desconocido se tomó un breve receso y luego continuó sus ataques en Richmond. El detective Horgis recibió un teletipo de la policía de Richmond donde describían los estrangulamientos idénticos de Debbie Davis, Susan Helms y Diane Cho. Después de compartir toda la información, los investigadores concluyeron que era el mismo hombre responsable de todos los crímenes, tal vez incluso del asesinato de Carolyn Hamm. La investigación se estancó durante algunas agonizantes semanas mientras esperaban un avance en el caso antes de que el estrangulador pudiera cobrarse otra vida. Los investigadores examinaron la línea de tiempo de los crímenes, muchos de los cuales ocurrieron entre 1983 y 1984, y luego continuaron en 1987. El FBI creía que el perpetrador no habría detenido sus ataques por voluntad propia. Probablemente había sido encarcelado por otro delito entre los asesinatos de Carolyn Hamm y Debbie Davis. Mientras los detectives intentaban pensar en posibles sospechosos, a uno de ellos se le ocurrió Timothy Spencer, un adolescente que fue arrestado por robo durante mediados de la década de 1970.
Los investigadores descubrieron que Spencer había sido arrestado en enero de 1984 por robos en la vecina Alexandria. Había sido puesto en libertad condicional en una casa de transición en Richmond en 1987, justo antes de que se le quitara la vida a Debbie. Los investigadores fueron a la casa de transición y descubrieron que Spencer había salido todas las noches en las que ocurrió un crimen. Él recibió un permiso para ir a Arlington el día en que se le quitó la vida a Sue Tucker. Los investigadores decidieron vigilar a Spencer. Querían atraparlo en el acto de hacer algo incriminatorio. Durante 2 semanas, agentes de policía de Richmond observaron a Spencer cometiendo violaciones de la libertad condicional, como pasar la noche en la casa de su novia. Les intrigó descubrir que pasaba horas en el centro comercial Cloverleaf, que, como recordarás, tenía fuertes vínculos con Debbie Davis, Susan Helms y Diane Cho. El 20 de enero de 1988, los detectives de Arlington y Richmond llevaron a Spencer bajo custodia y tomaron una muestra de su sangre. Sin testigos, huellas dactilares, ni ninguna otra evidencia directa que vinculara a Spencer con los crímenes, las fuerzas del orden tuvieron que confiar en un nuevo método de ciencia forense llamado huella de ADN. En ese momento, solo se había utilizado en un caso sin resolver en el Reino Unido y nunca antes en Estados Unidos. Fue el caso de Linda Mann y Dawn Ashworth. Tomaría más de 6 semanas, pero un laboratorio privado en Nueva York informaría que el ADN de Spencer coincidía con el ADN masculino en las escenas del crimen de Debbie Davis, la doctora Susan Helms y Susan Tucker, y víctimas de agresión en Arlington, en Richmond. Timothy Spencer era el hombre que se había hecho conocido como el Estrangulador del Sur. Fue llevado a juicio en julio de 1988. Después de un juicio de 6 días, fue declarado culpable, siendo esta la primera condena basada en pruebas de ADN en los Estados Unidos. Spencer fue condenado a múltiples cadenas perpetuas. ¿Y qué hay de Carolyn Hamm y David Vázquez?, preguntas. ¿Por qué fue declarado culpable del crimen si no coincidía con la descripción dada por las víctimas de cualquier otro crimen en la zona? David Vázquez se convirtió en el primer sospechoso en ese caso, porque Carolyn se quejó de que él la espiaba mientras ella tomaba sol en la semana previa a su fallecimiento. Con su bajo coeficiente intelectual, fue fácil para los investigadores obtener una falsa confesión de él. Le revelaron todos los detalles y él los repitió de vuelta. Después de que el ADN vinculó a Timothy Spencer con todos los demás crímenes, los investigadores dudaron seriamente de que Vázquez estuviera involucrado. Pronto, el ADN también lo demostró, y David fue puesto en libertad. David se convirtió en la primera persona en los Estados Unidos en ser exonerada gracias al ADN. Poco antes de las 11 p.m. del miércoles 27 de abril de 1994, Timothy Wilson Spencer fue atado a la robusta silla eléctrica de Virginia, apodada como Old Sparky, en el centro correccional de Greensville, y fue ejecutado, poniendo finalmente fin a la horrenda ola de crímenes. Cathy Odom. Catherine Louise Martin nació el 25 de octubre de 1959. Su familia y amigos la llamaban Cathy. Cathy conoció a Mike Odom en la secundaria cuando tenían 16 años. Salieron por un tiempo y luego decidieron casarse. Antes de poder casarse, Mike fue arrestado por vender heroína a un oficial encubierto. Fue condenado a 6 años por este delito, pero solo cumplió 2. Cathy le dijo a su familia que estaba decidida a casarse con él cuando saliera de prisión. 2 años después, cuando fue liberado, finalmente se casaron. Cathy y Mike tuvieron 2 hijos juntos, Tasha y Sean. Vivían en el condado de Harris, Texas. El padre de Cathy, Frankie Martin, decidió darle trabajo a Mike en su negocio de señales. Cathy hizo todo lo posible para que el matrimonio funcionara. También fue descrita como una madre amorosa que hubiera hecho cualquier cosa por sus hijos. La noche del 3 de marzo de 1987, Mike intentó contactar a Cathy mientras estaba fuera de la ciudad trabajando. Cathy debía estar en casa con los niños, por lo que le preocupó que no contestara el teléfono. Mike llamó al vecino de al lado y le pidió que revisara a Cathy y a los niños. El vecino golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Miró por las ventanas y vio que la televisión seguía encendida. En lugar de llamar a la policía, el vecino condujo hacia la ciudad, encontró a un oficial de policía y ambos regresaron a la casa de los Odom. El oficial encontró la puerta principal sin llave, entró a la casa y dentro de la sala de estar estaba Tasha, de 4 años,
gravemente golpeada e inconsciente, pero afortunadamente aún estaba viva. El bebé de 2 meses, Sean, fue encontrado ileso en su habitación. En la casa de Kathy y Mike, el oficial encontró el cuerpo desnudo y golpeado de Kathy, cubierto de sangre. Kathy había sido golpeada y apuñalada severamente más de 16 veces. También había sido estrangulada, agredida, y sus muñecas estaban atadas con el cordón de una lámpara. Los oficiales temían que la persona responsable de esto volviera y terminara el trabajo que habían empezado con Tasha. Tanto Tasha como Sean fueron llevados al hospital y se ordenó que no se los dejara solos. El padre de Kathy, Frankie, llegó a la escena del crimen y le dijeron que fuera al hospital para estar con sus nietos. Mientras estaba en el hospital, Frankie se enteró de lo que le había sucedido a su hija en una pantalla de televisión. Mientras tanto, de regreso en la casa, Mike finalmente llegó y los policías prestaron especial atención a su apariencia. Uno de los oficiales notó que Mike tenía varias manchas rojas en su camisa que parecían sangre. Una búsqueda en la casa de los Odom reveló sangre en el baño. El perpetrador, posiblemente Mike, había intentado limpiar antes de irse. La policía no encontró señales de allanamiento. Todas las puertas estaban cerradas con llave, excepto la puerta principal, lo que indicaba que Kathy conocía a la persona que le quitó la vida. El hecho de que la apuñalaran tantas veces también les dijo a los investigadores que se trataba de un crimen personal. La ropa de Kathy también les dijo algo a la policía sobre lo que sucedió. Fue encontrada doblada ordenadamente en el suelo. Los investigadores teorizaron que el perpetrador atacó a Tasha para obtener lo que quería de Kathy. De vuelta en el hospital, Tasha estaba en estado crítico, en coma, y dependía de las vías intravenosas, mientras los médicos trabajaban para salvar su vida. Los investigadores se centraron en su padre, Mike Odom. Parecía emocionalmente afectado y perturbado, pero los investigadores tenían sus dudas sobre él desde el principio. Descubrieron que Mike no regresó directamente a casa desde el trabajo, como dijo que lo haría. Había salido con amigos suyos. Para los investigadores, esto era algo que habían visto antes, a alguien que organizaba un asesinato estando en un lugar diferente y luego llamando a otra persona para que fuera a comprobar el estado de la víctima. La ropa de Mike fue llevada al laboratorio forense para ser analizada, pero eso no fue todo. Los investigadores también encontraron manchas extrañas en el piso del automóvil del vecino Tim Robinson. Estaba claro para los investigadores que Tim y Mike habían planeado quitarle la vida a Kathy. Tal vez Mike estaba usando drogas nuevamente y buscaba dinero del seguro, pero pronto hubo un giro en el caso. El médico forense estimó que la vida de Kathy fue arrebatada unas 6 horas antes de que se encontrara su cuerpo, alrededor de la 1 de la tarde. Tanto Mike como Tim afirmaron estar en el trabajo en ese momento. Mientras los investigadores verificaban sus coartadas, un testigo se presentó. Ese testigo era Tasha Odom, de 4 años. Salió de su coma y le contó a los investigadores que recordaba a un hombre entrando a la casa. Tasha dijo que el hombre tenía cabello rubio. Ni Mike Odom ni Tim Robinson tenían cabello rubio. Desafortunadamente, el color de cabello del hombre era todo lo que Tasha podía recordar. Cuando llegaron los resultados de las pruebas forenses, mostraron que las manchas en el auto de Tim eran de aceite de motor y las manchas en la camisa de Mike eran de pintura. Además, los compañeros de trabajo proporcionaron coartadas sólidas tanto para Mike como para Tim. Ambos también pasaron pruebas de polígrafo. Fueron descartados y los investigadores pudieron pasar al siguiente sospechoso. Esa siguiente persona no fue difícil de encontrar. Kathy tenía una hermana, Shelly Martin, que estaba casada con Greg Marquardt. Se conocieron gracias a Mike. Greg y Mike habían sido cercanos desde que ambos estaban en el mundo de las drogas. Al igual que Kathy, Shelly también tenía 16 años cuando conoció al hombre con el que se casaría. Greg tenía 25 años en ese momento, lo cual ya debería haber sido una señal de alerta. Greg y Shelly se casaron en 1983. Poco después, tanto Shelly como Kathy se volvieron adictas, al igual que Greg y Mike. Greg y Shelly eran conocidos por robarle dinero a sus padres. Greg había sido criado por una tía y un tío adinerados, y la tía les devolvió el dinero a los Martin, y todos acordaron no presentar cargos. Mientras Mike y Kathy habían enderezado sus vidas, Greg y Shelly no lo habían hecho, y estaban constantemente entrando y saliendo de la cárcel. Poco antes de que se le quitara la vida a Kathy,
Ella le dijo a una amiga que Greg y Shelley habían estado allí recientemente y que mientras Shelley estaba en otra habitación con el bebé, Greg había intentado seducirla, a lo cual ella, por supuesto, se había negado. Cuando lo interrogaron, Greg afirmó que, en la noche del crimen, cuando no estaba con su esposa, estaba con un hombre llamado Hampton Robinson III. En una nota sin importancia, pero interesante, Robinson era amigo de Charles Harrelson, quien era el padre del actor Woody Harrelson, y en 1982 fue condenado por asesinar a un juez. De hecho, Robinson había testificado contra Harrelson en su juicio. Había pruebas suficientes de que Greg había estado en la casa. Encontraron sus huellas dactilares y cabello en toda la escena del crimen. Sin embargo, había un problema. Como miembro de la familia que había estado en la casa numerosas veces, esto no probaba nada. Los padres de Kathy les dijeron a los investigadores que creían que Greg era el responsable. Frankie dijo que 2 días después del asesinato de Kathy, recibió una llamada telefónica en medio de la noche del hospital donde estaban tratando a Tasha, diciéndole que Shelley y Greg habían ido a visitar. Frankie les dijo que no les permitieran la entrada, primero porque desconfiaba de Greg, pero también porque nadie tenía motivo para estar allí a las 3 de la mañana, especialmente ellos. La abuela de Tasha, Charlene Martin, que estaba en el hospital, recordó lo que sucedió cuando Tasha vio a Greg. Se asustó mucho y se le ordenó que se fuera. Los investigadores le preguntaron a Tasha si era su tío Greg, a quien había visto dentro de su casa con Kathy el día del ataque, pero lamentablemente no pudo recordar. Los investigadores intentaron varias técnicas, pero debido a su lesión en la cabeza, no pudo recordar nada. Mientras Greg negaba cualquier participación cuando hablaba con los investigadores, sorprendentemente era abierto acerca de su atracción hacia Kathy, especialmente hacia una parte de su cuerpo. A Greg le gustaba el estómago de Kathy. Esta obsesión era tan evidente que Kathy incluso lo mencionó a sus amigos. Curiosamente, Kathy fue apuñalada principalmente en el estómago. En un momento durante la entrevista, Greg pidió permiso para salir y poner más dinero en el parquímetro, pero nunca regresó. También se negó a hacerse una prueba de polígrafo. Los investigadores decidieron investigar su coartada. Shelley dijo que Greg la llevó a la escuela a las 10:30 a.m. el día del crimen y la recogió de nuevo a las 2:30 p.m. Esta ventana de 4 horas era más que suficiente tiempo para que Greg cometiera el crimen. Y como recordarás, el médico forense determinó que la vida de Kathy fue arrebatada alrededor de la 1 p.m. ese día. Aunque Kathy fue agredida, este crimen ocurrió años antes de que el ADN se utilizara ampliamente en las investigaciones de casos sin resolver. En ese momento, utilizaban serología, básicamente hacían pruebas de grupo sanguíneo. Era muy difícil de hacer y se necesitaba una muestra muy grande, y solo se obtenía el tipo de sangre, que no era muy concluyente. El tipo de sangre encontrado en la evidencia recogida del cuerpo de Kathy era consistente con el tipo de sangre de Greg Marquardt, que era de tipo O, al igual que el agresor y alrededor del 50% de la población, por lo que esto no les decía mucho a los investigadores sin más pruebas. Tristemente, el caso quedó sin resolver durante un tiempo. Para Frankie, fue especialmente difícil creer que el hombre que le quitó la vida a su hija estaba casado con su otra hija. En 1998, se formó un equipo de casos sin resolver, y uno de los primeros casos que investigaron fue el de Kathy Odom. En ese momento, las pruebas de ADN eran lo suficientemente confiables como para generar un perfil de ADN a partir de las pruebas biológicas en el caso de Kathy. Las pruebas mostraron que Greg Marquardt formaba parte del 2% de la población general que podría haber sido el perpetrador. Aunque no era concluyente, era mucho mejor que el 50%. Greg rápidamente dio una explicación a los investigadores. Afirmó que él y Kathy estaban teniendo una aventura consensuada. Greg dijo que estuvo con ella en la mañana en que le quitaron la vida y afirmó que ella estaba viva cuando se fue. Greg no fue arrestado en ese momento porque, aunque los investigadores no le creían, estaban preocupados de no tener suficientes pruebas para una condena. Tenían que demostrar que él estaba presente cuando se cometió el crimen, por lo que los investigadores se pusieron en contacto con Catherine Long, quien trabajaba para un laboratorio forense privado en Dallas, Texas. Catherine ideó una estrategia inusual para tratar de resolver el crimen de Kathy. Ella y sus colegas se estrangularon mutuamente. Déjame explicarte. Querían determinar si un perpetrador dejaría células de piel al estrangular a una víctima.
Se dieron cuenta de que efectivamente había una transferencia significativa de células de la piel del perpetrador a la víctima. Los investigadores necesitaban encontrar algo en el expediente de pruebas de Kathy que pudiera contener las células de piel del perpetrador. Decidieron hacer pruebas en el cable eléctrico que se utilizó para atar las manos de Kathy. Por suerte, el cable había sido guardado en una bolsa de papel y no en una bolsa de plástico. La bolsa de papel permite la transpiración para que no haya humedad en el objeto en su interior y se mantenga seco, lo que prolonga la vida del ADN. En realidad, preservará el ADN durante más tiempo que si estuviera en una bolsa de plástico. El cable estaba cubierto de sangre. Los investigadores lo frotaron para obtener todas las pruebas posibles y las pruebas revelaron dos perfiles genéticos, el de Kathy Odom y el de Greg Marquardt. La única forma en que el ADN de Marquardt podría estar en el cable era si él era el perpetrador. El 18 de diciembre de 2002, Greg Marquardt fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Kathy. Mientras estaba en prisión, Marquardt confesó a un compañero de celda. Dijo que estaba drogado con heroína cuando condujo a la casa de Kathy ese día. Una vez dentro, hizo avances que ella rechazó y para forzar su cumplimiento, golpeó a Tasha repetidamente en la cabeza. Luego amenazó con quitarle la vida a Sean también. Para salvar la vida de sus hijos, tuvo que cumplir. Con un cuchillo de la cocina, Marquardt cortó el cable eléctrico de la lámpara y ató las manos de Kathy. Después de agredirla, le quitó la vida. Luego, Marquardt limpió el baño y se cambió a la ropa de Mike Odom. Sin saberlo, los avances en la tecnología de ADN se utilizarían para identificarlo como el perpetrador 15 años después. 6 meses después de su arresto, la acaudalada tía de Greg falleció, dejándole cientos de miles de dólares y parte de su casa. Los Martin decidieron demandarlo y esto ató el patrimonio, impidiendo que usara esos fondos para su defensa. En 2004, Greg Marquardt se declaró culpable y fue condenado por todos los cargos en su contra. En julio del mismo año, fue sentenciado a 45 años de prisión. Falleció de una enfermedad hepática después de cumplir 4 años de su condena en 2008. Tenía 56 años. El sargento Roger Wedgworth fue citado diciendo, cita, «No pudo haberle pasado a un tipo más agradable». Shelley y sus padres perdieron el contacto después del crimen. Shelley apoyó a Marquardt mientras ellos creían que él era el responsable. Se dijo que durante mucho tiempo Shelley continuó apoyando a Marquardt y creyendo en su inocencia. Unos años después del crimen, los Martin se mudaron a Oklahoma y después de eso, pareció que Shelley hizo las paces con sus padres y también se mudó a Oklahoma para estar cerca de ellos. El padre de Kathy, Frankie, dijo, cita, «Esto no devuelve a Kathy, siempre la recordaré, la casa que ella construyó y las cosas que hicimos. Siempre es difícil perder a un hijo». Raina Rison. Raina Lynn Rison nació el 6 de mayo de 1976 en LaPorte, Indiana. Vivía con sus padres, Ben y Karen Rison. Tenía una hermana mayor llamada Lori y una hermana menor llamada Wendy. En 1993, a los 16 años, Raina era descrita como una buena estudiante y aspiraba a ser veterinaria debido a su profunda compasión por los animales. Además de ser estudiante de segundo año en la Port High School, Raina trabajaba en 3 empleos. Trabajaba en un hospital de animales donde paseaba perros y limpiaba jaulas. El viernes 26 de marzo de 1993, se le asignó a Raina cerrar el hospital de animales después de un turno corto de 4 p.m. a 6 p.m. Raina y su exnovio Matt Elser planeaban pasar la noche juntos y ella estaba emocionada por verlo de nuevo. Habían terminado recientemente y la cita era un paso hacia una posible reconciliación. Al igual que Raina, Matt provenía de una buena familia y era considerado un joven decente. En resumen, era el tipo de chico del que cualquier padre estaría contento de que su hija saliera. Matt llegó al hospital de animales a las 6 p.m. para recoger a Raina. Después de esperar un rato, salió de su auto y se dirigió a la puerta principal. Se dio cuenta de que todas las luces estaban apagadas y la puerta estaba cerrada. Matt vio que el auto de Raina no estaba en el estacionamiento, por lo que condujo hasta su casa para ver si estaba allí. El padre de Raina, Ben, le dijo a Matt que ella no había regresado a casa después del trabajo. No la habían visto desde que salió de casa para ir al hospital de animales para su turno. Su familia asumió que estaba en la cita con Matt, pero ahora estaban preocupados. Era muy inusual que Raina no le dijera a su familia dónde estaba exactamente. Los padres de Raina, su hermana menor Wendy y Matt
Esperaron en la casa a que Raina regresara. Cuando aún no había aparecido a las 10:30 p.m., su familia fue a la estación de policía para reportarla como desaparecida. La policía solo pudo registrar un informe de persona desaparecida después de esperar 24 horas. Ben les dio una foto de Raina y les pidió que estuvieran atentos de cualquier manera, ya que era muy inusual que Raina desapareciera. Entonces, su familia comenzó a buscarla. Intentaron ponerse en contacto con sus conocidos, pero nadie sabía dónde podría estar. También repartieron volantes de personas desaparecidas en el área, esperando que alguien proporcionara información valiosa. Cuando la policía se involucró, hicieron un llamado público en busca de cualquier información que llevara al paradero de Raina. Inmediatamente, varios testigos presenciales se presentaron diciendo que justo antes de las 6 p.m. vieron un sedán estacionado afuera del hospital de animales donde trabajaba Raina. Varios testigos dijeron que vieron a 2 hombres en el automóvil junto con Raina y parecía que estaban discutiendo. Matt Elser fue interrogado por los investigadores y mantuvo su versión de esperar a Raina y descubrir que no estaba en el hospital de animales. La policía supo que Matt había querido tomar un descanso en la relación, pero recientemente habían vuelto a estar juntos. Su cita esa noche iba a ser muy especial y ambos estaban emocionados por ello. Matt sabía que algo grave debía haber sucedido para que Raina no se presentara. Los padres de Raina aseguraron a las autoridades que Matt era un joven bueno y confiable. También señalaron que su auto no era el que los testigos vieron, lo que lo exoneraba de cualquier conducta indebida. El automóvil de Raina fue descubierto la noche después de su desaparición, no muy lejos del hospital de animales. El capó del auto estaba levantado y dio la impresión de que podría haber tenido problemas con el auto. Los oficiales lograron encender fácilmente su auto con las llaves que todavía estaban en el encendido cuando llegaron. Parecía como si la avería del auto hubiera sido planeada. Además, los oficiales vieron que la cartera de Raina aún estaba en su auto, la cual contenía su bolso y tarjetas de crédito. Todo su dinero también estaba todavía en el auto, lo que significaba que definitivamente no fue un robo. Se encontró un anillo de hombre en el compartimento de guantes de Raina y se lo mostraron a Matt Elser. Matt dijo que no era su anillo e identificó el anillo de hombre como perteneciente a Jason Tibbs. Jason era el exnovio de Raina. Salieron cuando estaban en 7º grado y terminaron después de estar juntos durante aproximadamente 8 meses. Tenía antecedentes penales y había abandonado la escuela. La policía decidió interrogar a Jason Tibbs, de 16 años, quien admitió que el anillo en cuestión era realmente suyo, y preguntó dónde lo habían encontrado. Cuando los oficiales le informaron que lo habían descubierto en el auto de Raina, él afirmó que todavía eran amigos y que había hecho algo de trabajo en el auto y debió haber olvidado su anillo en el compartimento de guantes. Jason dijo que se había quitado el anillo para protegerlo de la suciedad y la grasa mientras trabajaba en el auto. Los lugareños aseguraron que Jason era un excelente mecánico, por lo que parecía plausible que Raina lo hubiera contactado si tenía problemas con el auto. Los investigadores le preguntaron dónde estaba en la noche en que ella desapareció, y Jason afirmó que estaba jugando un juego de caza de zorros. La caza de zorros es un juego de escondite y búsqueda que se juega en autos. Los amigos comparten sus ubicaciones a través de radios inalámbricos y tratan de encontrarse. Sus amigos confirmaron que habían estado jugando a la caza de zorros esa noche, pero nadie había visto a Jason. El padre de Raina confirmó que Raina y Jason eran amigos, por lo que el anillo parecía ser un callejón sin salida. El caso de Raina empezó a enfriarse hasta que la policía hizo un descubrimiento. La chaqueta de equipo de Matt fue encontrada por un oficial del alguacil de Laporte. Raina había sido vista por última vez con la chaqueta, ya que Matt se la había dado para que la usara. Esto indicaba que los dos estaban juntos. La chaqueta fue encontrada a unos 6 o 7 kilómetros de distancia de donde encontraron su auto. La chaqueta fue colocada allí después de la búsqueda inicial de la policía, pero desafortunadamente no proporcionó más pistas o evidencia. El 26 de abril de 1993, un mes después de que Raina fuera vista por última vez, un pescador y su hija adolescente estaban en un estanque en Range Road, al norte de Laporte, Indiana. La hija estaba dando un paseo cuando vio un par de piernas humanas en el agua y llamó a su padre para que echara un vistazo. Se acercó y determinó que era el cuerpo de una mujer en el agua. Habían colocado 2 troncos sobre su cuerpo. Cuando la policía llegó a la escena, notaron que la mujer desconocida llevaba la misma ropa con la que Raina había sido vista usando antes de desaparecer.
A pesar del estado avanzado de descomposición del cuerpo, se determinó que era Raina Reason, y esto dejó de ser un caso de persona desaparecida. No se encontraron heridas evidentes ni signos de trauma significativo en su cuerpo. Más tarde, durante la autopsia, se concluyó que Raina había sido estrangulada. Con este descubrimiento, los investigadores volvieron a hablar con Jason Tibbs para ver si sabía algo. Él les habló sobre Ray McCarthy, quien estaba casado con la hermana mayor de Raina, Lori Reason. Ray había agredido y embarazado a Raina cuando ella tenía 11 años y había sido encarcelado por el crimen. Su libertad condicional terminó solo 2 meses antes de que Raina desapareciera. Pensarías que Lori Reason habría divorciado a Ray por lo que hizo, pero no, seguían casados. Claramente, él tenía un motivo y era peligroso, con un historial criminal previo dirigido contra Raina. Los investigadores visitaron a Ray y la casa de Lori. La pareja les dijo a los investigadores que ninguno de ellos vio a Raina el día en que desapareció. Ray declaró que estaba ocupado cazando palomas en la granja de un amigo esa noche. Los detectives llamaron al amigo y confirmó que Ray estaba con él esa noche. Algo no se sentía bien para los investigadores, así que fueron a hablar con Ray nuevamente. Ray habló con ellos solo y les dijo que había visto a Raina en la noche en que desapareció. Les dijo que estaba buscando casa el 26 de marzo de 1993. Alrededor de las 5:40 p.m., estaba mirando por la ventana de la casa cuando vio el hospital de animales. Afirmó que había visto brevemente a Raina en el estacionamiento del hospital de animales y le preguntó si sabía dónde estaba Lori. Luego se fue y recogió a una mujer que pedía un aventón esa noche. Ray afirmó que la acompañante era la razón por la que inicialmente no quería admitir haberla visto, ya que Lori no confiaba plenamente en él después de lo que le hizo a su hermana. Ray McCarthy se convirtió en el principal sospechoso en este punto, pero no había evidencia física que lo relacionara con el crimen y el caso se enfrió. Desafortunadamente, el caso se mantuvo sin resolver durante casi 18 meses. Fue entonces cuando la Policía Estatal de Indiana detuvo una camioneta conducida por Larry Hall. Hall viajaba por todo el Medio Oeste para recreaciones de la Guerra Civil y la Guerra de Independencia. Su camioneta se parecía a una utilizada en un intento de secuestro. La policía examinó la camioneta y descubrió varios elementos relacionados con el caso de Raina. Tenía recortes de periódicos de Raina y una botella de medicamentos con el nombre R. Reason en ellas. Larry afirmó que él fue quien secuestró y mató a Raina y luego fue arrestado. Los detectives investigaron sus movimientos en la noche de su desaparición y descubrieron que estaba en Kentucky y que la botella de medicamentos era falsa. Hall había confesado falsamente haber secuestrado y asesinado a alrededor de otras 50 mujeres. Parecía ser el tipo de persona que se insertaría en cualquier investigación y confesaría. Larry Hall fue descartado posteriormente como sospechoso en el caso de Raina. Sin embargo, no era completamente inocente, ya que fue declarado culpable de quitarle la vida a Jessica Roach, de 15 años. Repasaré brevemente el caso al final del vídeo para aquellos interesados. En cuanto al caso de Raina, quedó sin resolver hasta 1998. Los investigadores no sabían qué más podían hacer y volvieron a mirar a sus sospechosos iniciales, Matt Elser, Jason Tibbs y Ray McCarthy. La coartada de Matt era sólida y los investigadores nunca lo consideraron seriamente como sospechoso. La historia de Jason de cazar zorros no era tan sólida porque nadie lo vio realmente, pero parecía estar en buenos términos con Raina. Por otro lado, Ray mintió sobre su coartada al principio y definitivamente era una persona horrible, por lo que los investigadores decidieron centrarse en él. Obtuvieron una orden para registrar la propiedad de Ray y dentro de su casa, los investigadores encontraron 2 pistolas y una pistola eléctrica. También descubrieron sangre en el maletero de su coche, pero no pudieron determinar su origen. Ray McCarthy fue arrestado en mayo de 1998 y esperó en la cárcel durante 15 meses mientras la policía seguía construyendo su caso en su contra. Mientras Ray estaba en la cárcel, se le asignó un nuevo fiscal, quien era cazador, y se concluyó que la sangre pertenecía a un ciervo. El fiscal sintió que no había suficiente evidencia que lo vinculara con el crimen y se vieron obligados a dejarlo en libertad nuevamente después de 1 año en la cárcel. Durante los siguientes 9 años, el caso fue clasificado nuevamente como un caso sin resolver desafortunadamente. En 2008, la policía recibió una pista que haría que este caso se abriera por completo.
recibieron una carta de un recluso que cumple una condena de 44 años, llamado Ricky Hammonds. Solicitaba hablar con los investigadores. Ricky estaba en prisión porque le quitó la vida a su compañero de cuarto. Ricky decidió presentarse después de pensar en su sobrina. Dijo que querría que alguien se presentara si algo le hubiera pasado a ella. Esto es todo lo que tenía que decir. En 1993, cuando tenía 14 años, estaba en el techo de un granero junto a la casa de sus padres fumando marihuana. Escuchó un auto entrar en el granero. Ricky vio al novio de su hermana, Eric Feldman, y a Jason Tibbs. Abrieron el maletero del sedán de su hermana y Ricky vio un cuerpo cubierto por una manta. Ricky aún podía distinguir la mitad superior de la víctima, una mujer que llevaba una chaqueta de cuero. No sabía que era Raina, pero un par de días después, cuando el rostro de Raina apareció en los medios, se dio cuenta de quién era. Ricky dijo que tenía miedo de presentarse en 1993 porque temía meterse en problemas por fumar marihuana. La policía localizó a Eric Freeman en Carolina del Sur. Estaba visiblemente nervioso y no quería hablar con ellos. Se negó a dar entrevistas. Los investigadores le dijeron que no enfrentaría consecuencias si les contaba exactamente lo que sucedió con Raina. Aceptó el trato y les contó todo. Eric dijo que él y Jason y su novia, Sedan, estaban paseando en su auto cuando pasaron frente al hospital de animales el 26 de marzo de 1993. Jason quería que Raina dejara a Matt y volviera con él. Cuando ella salió del hospital de animales, él la llamó desde el auto. Ella claramente no quería hablar con él, pero antes de que pudiera gritar, él la empujó dentro del auto y le dijo a Eric que condujera rápidamente. Un par de minutos después, Eric detuvo el auto y Raina intentó escapar. Jason la siguió y le dijo que, si no podía tenerla, nadie más lo haría. Luego la estranguló hasta que dejó de respirar. Jason y Eric cargaron el cuerpo de Raina en el maletero y condujeron hasta el granero, donde Ricky los vio. Después de mucha discusión, Eric y Jason decidieron dejar el cuerpo de Raina en el estanque y sujetarlo con troncos. Eric llevó a Jason de regreso a la clínica para recoger el auto de Raina. Jason abandonó el auto y también se deshizo de la chaqueta de Matt. En agosto de 2013, Jason Tibbs, de 38 años, fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Raina Rison. Habían pasado 20 años desde que terminó la vida de Raina. Su juicio comenzó a fines de 2013. Su defensa argumentó que Ricky no era un testigo confiable, ya que era un estudiante de secundaria en ese momento y porque esperó 15 años para contar la verdad. Para asegurarse de que Eric Freeman testificara verazmente en el juicio, se le otorgó inmunidad penal. Después de un largo juicio que duró hasta diciembre de 2014, Jason Tibbs fue declarado culpable. Fue condenado a 40 años de prisión, con 20 años cumplidos. Fuera de la sala del tribunal, la familia de Raina lloró, se abrazaron y abrazaron al fiscal. La familia de Rison obtuvo una forma de justicia, pero la hija que perdieron en un crimen pasional nunca volvería. Tibbs sigue afirmando que es inocente y que Ray McCarthy es responsable de lo que le sucedió a Raina. Tibbs presentó numerosas apelaciones ante la Corte Suprema de Indiana, pero fueron rechazadas. El 8 de septiembre de 2016, la Corte de Apelaciones de Indiana rechazó su solicitud de un nuevo juicio. Incluso en 2018, sus abogados afirmaban públicamente que todavía luchaban por su inocencia. Raina tenía 16 años y toda una vida por delante. Finalmente, fue feliz de nuevo cuando ella y Matt volvieron a estar juntos. Desafortunadamente, parece que estaba rodeada de personas terribles que la decepcionaron. Jessica Roach. Como prometí, repasaré algunos detalles del caso de Jessica Roach. Jessica, de 15 años, vivía en Georgetown, Illinois, en 1993. Soñaba con ser piloto algún día. El 20 de septiembre de 1993, Jessica salió a andar en su bicicleta nueva. La tragedia ocurrió cuando su hermana encontró la bicicleta en la carretera, pero Jessica no estaba por ninguna parte. Su hermana alertó a su padre, quien contactó a la policía, pero Jessica nunca fue vista con vida nuevamente. 6 semanas después de su desaparición, se encontraron sus restos en Perrysville, Indiana, cerca de la frontera del estado. Un granjero los descubrió mientras usaba su cosechadora. El cuerpo de Jessica mostraba signos de haber estado allí durante algún tiempo, lo que dificultó a los investigadores obtener más información sobre cuándo, cómo o dónde perdió la vida. La policía encontró al sospechoso Larry Hall aproximadamente un año después,
cuando estaba siguiendo a un par de chicas, quienes lo denunciaron a la policía y proporcionaron a los investigadores el número de placa de Hall. Cuando fue llevado para ser interrogado por la policía y se le mostró una foto de Jessica, aparentemente se estremeció y se cubrió la cara antes de negar que la hubiera visto alguna vez. Eventualmente, se filtró una confesión, con Hall diciéndole a la policía que la ató, pero no podía recordar con qué. Luego dijo que le quitó la ropa, la agredió sexualmente y la estranguló con su cinturón contra un árbol. También proporcionó descripciones vagas de otras chicas jóvenes a las que había abusado. Recogía a varias chicas en otras áreas, pero no puedo recordar a cuáles lastimé, le dijo a la policía. Los investigadores determinaron que estaba confesando falsamente muchos delitos, pero que efectivamente le quitó la vida de Jessica. A Hall se le impuso una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente se encuentra recluido en una prisión de seguridad media en Carolina del Norte. Los seres queridos de Jessica Roach han realizado eventos benéficos en años posteriores en su memoria y en 2015 crearon una beca en su nombre. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, Esta es una increíble leyenda que las voces han aprendido a dar valor. Creer o no creer queda en nosotros. Lo único que sabemos con certeza es que solos, nunca estuvimos. Si el video fue de tu interés, te invito a suscribirte y a tocar la campanita para seguir nuestros futuros videos. Creceremos juntos en un misteriosamente mundo paranormal.